En esta oportunidad vamos a tratar el tema matrices y determinantes. Una matriz es un arreglo rectangular de elementos distribuidos en filas y columnas. Esta generalmente se denota con una letra mayúscula. Por ejemplo, tenemos la matriz A, cuyos elementos están distribuidos en 4 filas y 5 columnas. Primera fila tenemos como elementos 3, 2, 1, 0 y 5. En la segunda fila, menos 1, 3, 1, 5, 0. En la tercera fila, 4, 7, 5, 1, 1. Y en la cuarta fila, negativo 2, 2, 1, 2 y 4. La primera columna distribuye los elementos 3 menos 1, 4 menos 2 en la segunda columna, 2, 3, 7, 2 en la tercera columna, 1, 1, 5, 1 en la cuarta columna, 0, 5, 1, 2 y en la columna número 5, 5, 0, 1, 4. Como pueden ustedes observar, en la parte inferior de este corchete que contiene a todos los elementos de la matriz, tenemos el orden de esta matriz, que en este caso se representa por como una especie de multiplicación 4 por 5, lo que indica de que esta matriz tiene 4 filas y 5 columnas. En tal sentido, el primer número que podemos observar acá representa el número de filas y el segundo numerito que vemos acá, que es el 5, representa el número de columnas. Por otro lado, esta misma matriz la podemos denotar o representar de una manera muy simplificada mediante esta expresión. A igual corchete A y J. Cerramos el corchete y en una especie de subíndice se le agrega el orden que sería 4 por 5. Entonces, A y J representa cualquier elemento de esta matriz. Por ejemplo, si tenemos que el I vale 2 y el J vale 3, entonces tendríamos el elemento A23, lo que quiere decir que tendríamos que ubicar el elemento que se encuentra en la fila 2 y columna 3. Fila 2 y columna 3, en este caso le corresponde al elemento 1. Tenemos los tipos de matrices. Por ejemplo, la matriz fila es una matriz que tiene una sola fila y dos o más columnas. Por ejemplo, la matriz fila de orden 1 por 4 tiene una fila y tenemos 4 columnas. La matriz columna es una matriz de una sola columna y tiene dos o más filas. En este caso tenemos la matriz de orden 4 por 1, es decir, tiene 4 filas y una única columna. La matriz rectangular es una matriz en la cual el número de filas y el número de columnas son diferentes. Por ejemplo, la matriz que tenemos acá, que tiene 3 filas y 4 columnas. En cambio, la matriz cuadrada, el número de filas y el número de columnas son iguales. Por ejemplo, tenemos la matriz que tiene 3 filas y 3 columnas y habitualmente se le agrega simplemente en el subíndice del corchete se le agrega 3 para indicar que esta es una matriz de orden 3. Dicho de otro modo, esta es una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas. Por otro lado, poniendo énfasis en este tipo de matrices, esa tiene dos diagonales. La que ven pintada de amarillo, que tiene elementos 4, 1, 3, representa a la diagonal principal y la otra diagonal con elementos 0, 1 y 6 representa a la matriz, o en este caso a la diagonal secundaria de la matriz cuadrada de orden 3. Por otro lado, tenemos algunos tipos de matrices cuadradas. Por ejemplo, la matriz diagonal es una matriz que tiene en la diagonal principal, son números reales diferentes, y el resto de elementos, es decir, los que están por encima de esta diagonal y por debajo de esta misma diagonal, son todos iguales a cero.
La matriz escalar es un tipo de matriz diagonal. La diferencia es que los elementos de la diagonal principal son iguales. En este caso, tendríamos la matriz escalar, cuya diagonal principal, todos sus elementos son iguales a 3. Y por supuesto, el resto son iguales a 0. También tenemos la matriz identidad. Es un caso particular de la matriz diagonal, ¿no? En la cual los elementos de la diagonal principal todos son iguales a 1. Y habitualmente se le denota con la letra I mayúscula para representar a esta matriz identidad, en este caso de orden 3 por 3. Y la matriz nula es una matriz donde todos sus elementos son iguales a 0, tal como lo pueden observar en la diapositiva. También tenemos algunas matrices especiales, como la matriz triangular superior y la matriz triangular inferior. Como podemos observar, una matriz triangular inferior es aquella matriz en la cual los elementos que están por encima de esta diagonal principal, todos son iguales a 0. Y la matriz triangular superior son aquellos en la cual los elementos que están por debajo de esta diagonal principal son todos iguales a 0. Tenemos también la matriz transpuesta. Si tenemos una matriz A de cualquier orden, entonces la matriz transpuesta se denota con A a la T como una especie de potencia, como lo ven acá. Es aquella matriz que se genera o se origina intercambiando las filas por columnas de la matriz A. Por ejemplo, tenemos acá la matriz cuadrada, ¿no? Donde la primera fila sería 3, 5, 2. Esta primera fila sería la primera columna de la matriz transpuesta. Del mismo modo, la segunda fila, cuyos elementos son 6 menos 4 y 0, serían la segunda columna de la matriz transpuesta. Y finalmente, los elementos de la tercera fila de la matriz A serían elementos de la tercera columna de la matriz transpuesta. Otro ejemplo tenemos esta matriz de orden 2 por 3. En tal sentido, la matriz transpuesta sería de orden 3 por 2. Entonces, la primera fila o los elementos de la primera fila de la matriz B serían los elementos de la primera columna de su transpuesta. Y los elementos de la segunda fila de la matriz B serían los elementos de la segunda columna de su matriz transpuesta. También tenemos la matriz simétrica. Una matriz cuadrada es simétrica siempre y cuando esta misma matriz cuadrada debe coincidir con su transpuesta. Por ejemplo, la matriz A. Si usted se da cuenta, la primera fila de esta matriz A es 3, 6, 9. Y 3, 6, 9, como pueden observarse también aquí en esta misma matriz, serían elementos de la primera columna. Fijémonos bien. Entonces acá tendríamos 3, 6, 9, primera fila, y 3, 6, 9 sería primera columna. En cuanto a la segunda fila, los elementos son 6, 1 menos 2, y serían los elementos de la segunda columna de la misma matriz A, que sería la transpuesta. Y la tercera fila de la matriz A, 9 menos 2, 3, sería la tercera columna de la misma matriz transpuesta. Quiere decir que esta matriz coincide con su transpuesta. Y como coincide con su transpuesta, podríamos decir de que esta matriz A es una matriz simétrica, tal como ocurre con B y tal como ocurre con la matriz C. Y la matriz antisimétrica es una matriz cuadrada, ¿no? En la cual es antisimétrica siempre y cuando la misma matriz coincida con el opuesto de la matriz transpuesta. Por ejemplo, tenemos la matriz A, donde la primera fila tiene como elemento 0, menos 6, 9. Entonces, la transpuesta o el opuesto de la transpuesta en esta primera fila sería 0, 6, negativo 9. La segunda fila sería 6, 0, negativo 2. Y la segunda columna de la matriz antisimétrica sería negativo 6, 0, positivo 2. La tercera fila es menos 9, 2, 0.
Y la tercera columna de la matriz antisimétrica sería 9, negativo 2 y 0. Un detalle importante, para construir una matriz antisimétrica hay que asegurarse de que los elementos de la diagonal principal sean todos iguales a 0. De matrices. Cuando dos matrices son iguales, entonces dos matrices son iguales siempre y cuando verifiquen. En primer lugar, las dos matrices deben tener el mismo orden. Y en segundo lugar, los elementos correspondientes o elementos homólogos también deben ser iguales. Vale decir, para todo IJ, AIJ debe ser igual a BIJ. Por ejemplo, tenemos la matriz A. Por ejemplo, yo tengo la matriz A con elementos 2, 3, 5. Acá le pongo 4, acá le pongo X y acá le pongo 7. Y tengo la matriz B. También tiene que ser del mismo orden. Acá sería 2. Acá le pongo Y. Le pongo Z. Acá le pongo A. Acá le pongo 4. Y acá le pongo 7. Entonces, A es igual a B. Entonces estamos cumpliendo de que ambas matrices tienen el mismo orden. Entonces, si son iguales, sus elementos homólogos son iguales. Eso quiere decir que el 2 es el mismo 2 que vemos en la matriz B. Es decir, el elemento que se encuentra en la primera fila y primera columna coincide con el elemento de la misma fila y la misma columna de la matriz B. En todo caso, el Y tendría que ser igual a 3. El Z tendría que ser igual a 5. El A tendría que ser igual a 4. El X es igual a 4. Y acá tendríamos que 7 es igual a 7. Entonces, en estas condiciones podríamos establecer, si es que A es igual a B, yo podría decir de que el Y tiene que ser 3, el Z tiene que ser igual a 5, el A tiene que ser igual a 4, el X tiene que ser igual a 4. Entonces, esto es un ejemplo que podríamos explicar sobre la igualdad de dos matrices. Operaciones con matrices. Tenemos, en primer lugar, suma y resta de matrices. Entonces, ¿cómo definimos la suma y resta de matrices? Entonces, en primer lugar, ambas matrices, como pueden observar, deben tener el mismo orden. Dicho de otro modo, yo no podría sumar dos matrices que tengan diferentes órdenes. Tienen que tener el mismo orden. Y para sumar o restar, hay que sumar o restar los elementos homólogos, ¿no? Por ejemplo, tengo la matriz A. Por ejemplo, tengo la matriz A con elementos 2, 5, 7 y 4. Es una matriz cuadrada. Y yo voy a fijar otra matriz B. También tiene que ser cuadrada y yo le voy a poner 4, 0, 1 y 3. Entonces, ¿cómo voy a sumar? La suma me da una sola matriz donde debo tomar las dos matrices y sumarle los elementos homólogos. Quiere decir que el 2 voy a sumar con el 4, que sería 6. 5 más 0 es 5. 7 más 1 es 8. Y 4 más 3, que sería 7. Esa es la matriz suma. Lo mismo ocurre con la matriz diferencia. Entonces, para restar las matrices, hay que restar sus elementos homólogos. 2 menos 4 sería negativo 2. 5 menos 0 es 5. 7 menos 1 es 6. Y 4 menos 3, que sería 4 menos 3, que sería 1. Entonces, acá tenemos la matriz suma y la matriz columna. Un detalle importante es que tanto la matriz suma como la matriz diferencia tienen el mismo orden que las matrices A y B. En cuanto a la multiplicación de una matriz por un escalar, ¿no? Entonces, si tenemos que esta es una matriz A y J con elementos A y J y el orden es M por N, y tenemos que K es un número real, entonces se define K por A y J por N como una matriz en la cual cada elemento A y J va a multiplicarse por ese real, en este caso por el valor K. Por ejemplo, considerando la misma matriz A, si yo quiero tener u obtener la matriz 3A, bueno, simplemente lo que tendríamos que hacer es cada elemento de la matriz A hay que multiplicarlo por 3 y esto me quedaría 6, 5 por 3 es 15, 7 por 3 es 21 y 4 por 3, que sería 12.
En cuanto a la multiplicación de dos matrices, un detalle muy importante es que para multiplicar dos matrices, las columnas o el número de columnas de la primera matriz, en este caso la matriz A, debe coincidir con el número de filas de la matriz B. Y la matriz producto va a tener orden M por N. Por ejemplo, si yo tengo una matriz A, es A y J de orden 2 por 3, y yo tengo otra matriz B, ¿no? Elementos B y J, y el orden es, voy a ponerle 3 por 4. Entonces ahí se puede dar cuenta usted que las columnas de la primera matriz están coincidiendo con las filas de la segunda matriz. Entonces aquí vamos a ponerle 4. Entonces la matriz producto, yo le voy a poner una matriz P que resulta de multiplicar A por B. Entonces esta matriz P me va a dar una matriz P y J donde el orden de esta matriz sería 2 por 4. ¿De acuerdo? 2 por 4. Entonces, algunas propiedades de matrices. Por ejemplo, si tenemos acá que A, B y C son matrices, ¿no? En las cuales están definidas tanto la suma, la resta, la multiplicación escalar y multiplicación de matrices, entonces se cumple que K multiplicado por A más B, el K multiplica a ambas matrices. Es una propiedad que distribuye el valor K a cada una de las matrices A y B. Lo mismo para la diferencia. Y A más B es igual a B más A, lo que quiere decir que la suma de matrices es conmutativa. A por B por C se cumple la propiedad asociativa, podemos asociar de cualquier forma, entonces acá tendríamos A por B por C, y esto también sería igual a por B por C. Y también tendríamos que se cumple la propiedad distributiva respecto a la suma, ¿no? Y la multiplicación. En este caso sería A por B más A por C. Lo mismo ocurre con la diferencia. Y también tendremos de que A por B igual a 0 no implica de que A sea igual a 0 o B sea igual a 0. Y la última propiedad es que A por B es diferente a B por A. Lo que quiere decir que el producto de matrices no es conmutativo. Por ejemplo, tenemos la matriz A de orden 2 por 3, cuya regla de correspondencia es cuando I es menor o igual a J se define como el doble de I más J. Y cuando I es mayor a J es el producto I por J. Y tengo la matriz B, es una matriz cuadrada de orden 3, y C es una matriz que resulta de multiplicar la matriz A por la matriz B. Entonces a mí me dicen hallar la traspuesta de la matriz X siempre que se cumpla que 2X más 3A igual a 12. Entonces, en primer lugar tenemos que construir la matriz A. Entonces vamos a utilizar este espacio para hacer una breve explicación. Entonces la matriz A podría tener los siguientes elementos, ¿no? Tendría, como es una matriz de orden 2 por 3, entonces acá sería 2, 3, perdón, aquí hay vamos a corregir acá. Entonces acá tendríamos el elemento que se encuentra en la primera fila y primera columna, o sea, el A11. Acá tendríamos el elemento A12, elemento que está en la primera fila, segunda columna. ¿De acuerdo? Y acá tendríamos el elemento A13. Ese es el elemento A21, A22 y A23. Entonces tendríamos una matriz que tiene dos filas y tres columnas. Entonces, la regla de correspondencia nos dice, cuando el I es menor o igual a J, tenemos este elemento. En este caso el I vale 1 y el J vale 1. Tenemos el elemento A1, 2, el I vale 1 y el J vale 2, I menor que J. También tenemos el elemento A1, 3, el I vale 1 y el J vale 3. Estamos en el mismo caso donde I es menor o igual a J. También tendríamos el A2, 2, ¿no? En este caso I es igual a J.
Entonces, para estos elementos hay que utilizar esta regla de correspondencia. El doble de I más J. Por ejemplo, el A11 sería el doble de 1 más 1. Y eso me va a dar 3. Y es por ello que el primer elemento de la matriz sería 3. El A12, entonces sería el doble de I, o sea, el doble de 1 más J, que sería 2. Y eso me va a dar 4. Tenemos el segundo elemento. El A13, el A13 es doble de 1 y acá sería más 3 y eso me va a dar 5. Entonces el elemento 5 es el elemento A13. Y el elemento A22, el elemento A22 sería el doble de 2, o sea, el doble de I, más J, que también sería 2, y esto me daría 6. El A22 y acá tenemos el 6. Y cuando tendríamos que el I es mayor que J, por ejemplo, el A21 y el A23, me parece que también estamos en el caso anterior. Vamos a retornar. El A23 también estamos en el caso anterior, donde el I vale 2 y el J vale 3. En todo caso, el A23 sería 2 por 2, doble de I más J, que sería 3. Y esto me daría 7. Y acá tenemos el elemento 7, ¿no? Segunda fila, tercera columna. Y finalmente, el A21 es el único elemento que cumple donde I es mayor que J, el I vale 2 y el J vale 1, y según la regla de correspondencia hay que multiplicar. Entonces esto sería igual a 2 por 1 y esto me daría 2. Acá tenemos el 2. Entonces con eso hemos construido la matriz A. Y tenemos la matriz B. Entonces como la matriz A tiene orden 2 por 3, ¿no? Aquí lo voy a poner el orden 2 por 3. Y la matriz B tiene orden 3 por 3. Entonces usted se da cuenta que la columna o el número de columna de la primera matriz está coincidiendo con la fila de la segunda matriz. Por lo tanto, cuando yo multiplique A por B, me va a dar una matriz de orden 2 por 3. Entonces, multiplicando ya los elementos de la matriz A con la matriz B, que lo vamos a plasmar acá, vamos a borrar esto. Borramos y vamos a trabajar con el producto de la matriz A y la matriz B. Entonces, estamos ya borrando este espacio para poder agregar las matrices. Entonces, vamos a agregar las matrices. Tengo la matriz A que acabamos de construir. Esta matriz A es igual a 3, primer elemento, 4, 5, y acá tenemos 2, 6 y 7. Y tenemos la matriz B, que es una matriz cuadrada de orden 3, 1, menos 2, 0. Y acá tendríamos 3, 2, 1. Y por acá tenemos menos 1, 1 y menos 2. Entonces vamos a multiplicar, ¿no? ¿Cómo vamos a multiplicar? Entonces, el resultado, como les decía anteriormente, debe ser una matriz de orden 2 por 3. Entonces yo voy a poner acá C va a ser una matriz de orden 2 por 3. O sea, va a tener 2 filas y 3 columnas, ¿no? El primer elemento, el elemento vamos a agregarlo un poco más a la derecha para tener un poco más de espacio. Entonces, el primer elemento, voy a poner acá, ¿no? Resulta de multiplicar cada elemento de la primera fila con cada elemento de la primera columna. Entonces acá tendría 3 por 1 más 4 por 3 y más 5 por menos 1, que sería menos 5. Vamos a poner acá ya menos 5. ¿De acuerdo? El segundo elemento es el que va acá. Entonces, por razón de espacio, voy a ponerlo de una manera muy directa. 3 por negativo 2 es menos 6. 4 por 2 es 8. Menos 6 más 8 es 2. Y 5 por 1 es 5. Y 2 más 5, que sería 7. Acá le vamos a agregar 7, que justamente está acá.
Y si se da cuenta acá, 3 por 1, 3, 4 por 3, 12, 3 más 12 es 15 y 15 más menos 5 es 10, que sería el primer elemento de la matriz producto. El tercer elemento, que es el elemento que está en la primera fila, tercera columna, resulta de multiplicar la misma primera fila, ahora me toca con la tercera columna, ya lo hice antes con la segunda. Entonces, ¿cómo quedaría? Me va a quedar 3 por 0 es 0, 4 por 1 es 4 y 5 por menos 2 es menos 10. 4 menos 10, acá sería negativo 6. Y justamente acá es el negativo. Ahora con los elementos de la segunda fila, 2 por 1 es 2, 6 por 3 es 18, más 2 anteriores 20, y 7 por menos 1 es 7, y 20 menos 7 es 13. Justamente acá estamos en la segunda fila. Luego tenemos la segunda fila también con la segunda columna para encontrar el elemento, ¿no? De la segunda fila, segunda columna de la matriz producto. En este caso sería 2 por menos 2 es 4, 6 por 2 es 12, 4 más 12 es 8, y 7 por 1 es 7, y 7 es 8 anterior, que sería 14. Finalmente, la segunda fila con la tercera columna ya tenemos el último elemento, 2 por 0 es 0, 6 por 1 es 6, 7 por 2 es menos 14. Y 6 menos 14 nos arroja un valor de negativo. Entonces la matriz producto ya la tenemos acá. Es la misma que estamos mostrando en la parte izquierda. Esa es la matriz producto. Entonces, a partir de ahí, como ya tenemos definida la matriz A, la matriz B y la matriz C, ahora resolvemos esta ecuación. 2x más 3a igual a 2x. Bueno, resolvemos simplemente 2x es igual a 2c menos 3a, ¿no? Y aplicamos acá el producto escalar, el doble de s menos el triple de a, restamos estas dos matrices resultantes y nos arroja esta matriz. Y luego el 2 pasa a dividir a cada elemento de esta matriz, por lo cual la matriz X nos quedaría 11 medio, 1 menos 27 medio, 10, 6 y menos 37 medio. Pero el problema nos pide que encontremos la transpuesta de la matriz X. Y como acabamos de ver en la teoría, la transpuesta se genera a partir de la matriz X intercambiando fila por columna, por lo cual la transpuesta me quedaría en la primera fila 11 medios es 10, en la segunda fila 1, 6 y en la tercera fila negativo 27 medios y negativo 37 medios. Determinante de una matriz. El determinante de una matriz cuadrada se denota con dos barras, como lo ven acá. Esta es una matriz y su determinante se denota con dos barras. Dentro de las dos barras le ponemos la notación de la matriz, que en este caso sería. Entonces, si es una matriz cuadrada, entonces la función determinante asocia con la matriz A exactamente un número real llamado determinante de A. Ese número real representa a las operaciones que se van a realizar con todos los elementos de la matriz A. Ese elemento, o en este caso este número real, se le llama el determinante de A. Entonces, una matriz cuadrada siempre está asociada a un determinante. Entonces, el determinante de orden 2, cuando la matriz es de orden 2, ¿cómo se obtiene el determinante? Debo multiplicar los elementos de la matriz, o en este caso de la diagonal principal, con los elementos de la diagonal secundaria y luego encontramos la diferencia. Entonces, el determinante de esta matriz se obtiene tomando el producto de las entradas de la diagonal principal, restándole el producto de las entradas de la diagonal secundaria. Por ejemplo, tenemos la matriz, o en este caso, el determinante de A. Los elementos son 3, 5, 1 y 4. Entonces, ¿cómo se encuentra el determinante de A? Multiplicamos los elementos de la diagonal principal 3 por 4 y restamos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que sería 1 por 5. Y eso me daría 12,
menos 5 y el determinante sería igual a 7. El determinante de una matriz de orden 3, una forma de calcular este determinante es aplicando la regla de Sarrus. ¿En qué consiste la regla de Sarrus? En repetir las dos primeras filas o las dos primeras columnas. Para efecto de la explicación, estamos repitiendo en la matriz A las dos primeras columnas. Al repetir estas dos primeras columnas, se van a generar dos tipos de diagonales. Las que son de color azul, que son diagonales principales, y las diagonales de color rojo, que son secundarias. Entonces, ¿cómo se va a proceder a la operación? Cada una de las diagonales van a multiplicarse sus elementos. Luego, los que están en el lado izquierdo, hay que hacer una sola sumatoria. Los que están en el lado derecho, también hay que hacer una sola sumatoria. Y luego lo que vamos a hacer es buscar la diferencia. El resultado de esa diferencia sería el determinante de la matriz. Por ejemplo, la matriz que vemos acá, que la voy a escribir aquí, negativo 2, 1, 3, acá es negativo 3, 4, 5, acá 2, menos 4 y menos 6. Entonces voy a repetir las dos primeras columnas, menos 2, menos 3, 2, 1, 4, menos 4. Entonces a partir de ahí voy a generar mi primera diagonal, que sería esta. Menos por menos es más, 2 por 4, 8, por 6 sería 48. Segunda diagonal, 2 por 5 por 1, que sería 10. Tercera diagonal, menos por menos es más, 4 por 3 sería 36. Ahora me voy las que van en el otro sentido, las diagonales secundarias, 2 por 3 por 4 sería 24. La otra diagonal, menos por menos es más, 4 por 5 por 2 es 40. Y finalmente, la última diagonal secundaria, menos por menos es más, 6 por 3 por 1, que sería 18. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar estos dos resultados, los resultados iniciales que resultaron de hacer operaciones con las diagonales principales. Entonces cuando yo sume, acá me va a dar 48, 58, 94, ¿no? Correcto, acá sería 94. Y en la otra diagonal, al sumar los elementos de esta diagonal, nos va a arrojar 24 más 40 sería 64, más 18 sería 82, ¿no? 82. Entonces luego lo que tendremos que hacer es buscar esa diferencia, y la diferencia entre 94 y 82 sería 12. Por lo tanto, el determinante yo le voy a poner A. Entonces el determinante de esa matriz A es igual a 12. Cuando el determinante de una matriz es de orden mayor que 2, vamos a seleccionar cualquier renglón, ¿no? O columna de A, y lo que vamos a hacer es multiplicar cada entrada en el renglón o columna por su correspondiente cofactor. La suma de estos productos será el determinante de la matriz A, llamado determinante de orden n. Entonces, simplificando estas operaciones, entonces lo que indica la estrategia es la siguiente. Acá sería positivo, negativo y positivo, las entradas, ¿no? De las columnas. Positivo, negativo y positivo. Entonces, primero tendríamos positivo 2 y hay que anular la primera fila con la primera columna y nos queda esa matriz, que sería 0, menos 5, 1 y 1. Luego menos menos 1, que sería más 1, y tendríamos que anular esta primera fila con esta primera columna, con la segunda columna. Y luego nos quedaría elementos 3 menos 5, 2, 1. 3 menos 5, 2, 1. Y finalmente sería más 3, ¿no? Vamos a borrar aquí, acá tendría que ser más 3. Entonces acá es más 3. Y la matriz que nos queda resulta de anular
la primera fila con la tercera columna, entonces me quedaría la matriz con elementos 3, 0, 2, 1. 3, 0, 2, 1. Entonces resolvemos cada uno de los determinantes. Voy a hacerlo acá en la parte de abajo. Acá sería 2, ¿no? Un igual. Y arriba, 0 por 1, 0. Menos 5, ¿no? 0 por 1, 0, menos 5 o menos 1 por 5, o 1 por menos 5 es menos 5, 0 menos 5 nos da 5. Luego más 1, 3 por 1, 3, menos 5 por 2 sería 3 más 10, que sería 13. Y finalmente más 3, 3 por 1, 3 y 2 por 0, 0. La diferencia es 3. Entonces acá me va a quedar 10 más 13 más 9. Entonces sumando todo ello me va a dar 32. Entonces ese es un ejemplo utilizando lo que son matrices por cofactores, ¿no? Y se obtiene de una manera muy simple. Entonces esto puede funcionar para una matriz de cualquier orden. Inversa de una matriz. Entonces sean A y B dos matrices cuadradas de orden n. B es inversa de A y se denota por B igual a la menos 1. Entonces A por A a la menos 1 nos da la matriz identidad. Las matrices que tienen inversa se les llaman regulares o invertibles y las que no tienen inversa se les llaman, se les denominan singulares. Aquí tenemos una nota. Si una matriz cuadrada es singular es porque su determinante es 0. Entonces aquí tenemos algunas propiedades. La inversa es única. La inversa de una matriz A es la misma matriz A. A por B a la menos 1 es B a la menos 1 por A a la menos 1. ¿No? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, allá la inversa de esta matriz de orden 2. Entonces, esa matriz tendríamos que buscarla una nueva matriz de tal manera que cuando yo la multiplique por esa misma matriz, debe darme como resultado la identidad, tal como lo ven acá, ¿no? Entonces, esta es la matriz A. Entonces yo digo A por A a la menos 1, eso debe darme la identidad. Como no conozco A a la menos 1, yo le estoy agregando una matriz con elementos A, B, C y D. Entonces, realizando la multiplicación de matrices, tendríamos A más 2C, B más 2D, 2A más C y 2B más D, y eso es igual a 1, 0, 0, 1. Como esta es una igualdad de matrices, hay que igualar los elementos homólogos. A más 2C vale 1, B más 2D es igual a 0, 2A más C igual a 0 y 2B más D igual a 1. Entonces, resolviendo estas ecuaciones, llegamos a la conclusión de que la vale menos un tercio, el B es 2 tercios, el C 2 tercios y D menos un tercio. Por lo tanto, la matriz inversa nos quedaría menos un tercio, 2 tercios, 2 tercios y menos un tercio. La inversa de una matriz utilizando su determinante y la adjunta. Entonces hay que utilizar esta relación. La inversa de esta matriz es 1 sobre el determinante de A por la adjunta de la matriz A, entendiéndose que el determinante de la matriz es diferente de 0. Y la adjunta de la matriz A es la transpuesta de la matriz de cofactores. Entonces, tengo por ejemplo la matriz A de orden 3. Lo primero que debemos hacer es buscar la matriz de cofactores. Y la matriz de cofactores las tenemos acá. Primero encontramos los menores. Por ejemplo, el menor que le corresponde a este elemento resulta de obtener una matriz de orden 2 y esa matriz de orden 2, que es el primer menor o el menor que corresponde al elemento A1, 1, resulta de eliminar la primera fila con la primera columna. Entonces nos quedaría 2, 0, 4, 1. El segundo menor o el menor que corresponde al elemento A1, 2 resulta de eliminar la primera fila, segunda columna y nos quedaría la matriz menos 1, 0, 2 y 1. El tercer menor, o sea, el menor que corresponde al elemento A1, 3, resulta de eliminar la primera fila con la primera columna o la tercera fila y primera fila, tercera columna. Entonces nos quedaría la matriz menos 1, 2, 2, 4.
Entonces, lo mismo ocurre cuando tomamos el menor que corresponde al elemento A21, que resulta de eliminar la segunda fila con la primera columna y nos quedaría la matriz 3, 2, 4, 1, como lo ven acá. Y así sucesivamente vamos encontrando los menores con sus correspondientes cofactores y al final llegamos a esta matriz de cofactores. 2, 1 menos 8, 5 menos 3, 2, menos 4 menos 2, 5. Entonces, como ya tenemos la matriz de cofactores, para encontrar la adjunta hay que encontrar la transpuesta de esta matriz de cofactores. Entonces, la adjunta de A sería 2, 1 menos 8, sería primera columna de la adjunta. 5 menos 3, 2 sería la segunda columna de la adjunta. Menos 4 menos 2, 5 sería la tercera columna de la adjunta. Entonces, utilizando esta relación, entonces encontramos la inversa. El determinante de A es negativo 11. 1 sobre negativo 11 por la adjunta, y la adjunta ya la tenemos acá. Por lo cual la matriz A a la menos 1 nos da como resultado esta matriz, que cada elemento puede quedar multiplicado por 1 sobre menos 11. Finalmente tenemos una autoevaluación con la finalidad de evaluar su nivel de comprensión y aprendizaje para esta temática y la veremos en la siguiente actividad. Muchas gracias.